Por fin llegó la hora para comenzar el primer tema que todos aquellos que han tenido la oportunidad de conectar con este canal están ansiosos por recibir. Este primer tema es aquel en el cual está todo el corazón de la enseñanza y la revelación de la palabra de Dios, porque quiero recalcar que no es algo nuevo, no es una revelación nueva aparte de la palabra, no, es la revelación que está escondida adentro de la palabra. Sea bien válido expresar esto. El tema que vamos a comenzar el día de hoy, sé que será altamente controversial porque en la parte de su cierre será la causa mayor para que lo cause, pero llegó la hora. El título de este tema se llama Regidos bajo el Nuevo Testamento y no en el Viejo. Este tema es valiosísimo porque de él depende el estado de libertad en mayor o menor grado que la iglesia viva en el día de hoy y hasta el final. Para este tema he escogido un poco de textos para desarrollarlo, aunque los textos que lo componen todo los dejaré en la pantalla para que los pueda estudiar cada uno a profundidad y ver la confirmación de lo que estamos tratando. Pero vamos a iniciar este tema buscando el por qué la ley, por qué tenemos la ley en este mundo. En la iglesia se han dado muchas enseñanzas, algunos las tienen bastante cercanas en cuanto a la letra, mas en la parte del espíritu son bastante distantes. Pero miremos a ver cómo vamos a desarrollar el tema. El verso es 1 Corintios capítulo 15, verso 56. Y veamos qué nos declara la palabra, porque lo que nos interesa es qué dice la palabra. Mi pensamiento, lo que yo creo, puede ser uno, pero todo este manantial de tesoros y enseñanza es lo que diga la palabra. Entonces, ¿qué vemos en este primer texto? Dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Vean cómo nos comienza a enmarcar que aquel dardo de la muerte es el pecado. O sea, cuando pecamos es como si fuésemos asaeteados en cualquier lugar de nuestro cuerpo. Pero lo más importante es que el poder del pecado se encuentra en la ley. O sea que cuando existe la ley, el pecado será poderoso en cualquier hijo de Dios. Tendrá lugar, tendrá ocasión para manifestarse en cualquier medida. Entonces vamos a mirar qué nos dice 1 Timoteo 1, verso 9. Dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo,
sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Cuando vemos lo que nos declaran estos textos, nos está revelando la palabra que esa ley no fue dada para nosotros, porque el Evangelio de Jesucristo nos dice que hemos sido justificados, y entonces no hacemos parte de los que está declarando este grupo que acabamos de enunciar. Somos justificados, no somos impíos. Y por eso nos declara el Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De aquí nos desplazamos a otro aspecto, al cual el Señor nos daba la profundidad y la claridad de qué es lo que pasa con la ley para con nosotros, el pueblo gentil. Y esto lo vamos a apreciar en Hechos capítulo 13 y verso 39. ¿Y qué nos dice aquí la bendita palabra? ¿Y qué de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados? En él es justificado todo aquel que cree. Vean qué precioso. El Señor les pregunta: ¿y qué de aquello que por la ley no pudisteis ser justificados? Les estaba expresando de manera muy contundente que aquella ley no tenía el poder para traer justicia al ser humano. ¿Por qué? Porque esa ley del antiguo pacto estaba estructurada en aproximadamente 613 mandamientos. Y nos dice la palabra que quien cumpliese 559 o 600 o 612, pero dejase de cumplir uno, es como si hubiese pecado todos. Entonces el Señor nos añade: mas en Él, por la fe, sí sois justificados. Aquí empezamos a ver el tesoro y el manantial de lo que realmente fue su obra redentora, demasiado valiosa para menospreciarla como gran número de integrantes de su iglesia que por falta de una exposición profunda de estas verdades no le da el adecuado valor que corresponde. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Nos vamos a desplazar al verso de Santiago 2, verso 10, que este texto es el que les acabo de anunciar, que un punto solo de incumplimiento de la ley es como si no se hubiese alcanzado justicia. Es imposible para la ley, fue imposible justificar al hombre por la abundancia de mandamientos para cumplir. Pero tenemos algo maravilloso. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley? A nosotros, pueblo gentil. Porque algunos dirían: no, es que escrito está que toda escritura es dada por Dios, es inspirada por Dios para edificar, redarguir, corregir y llevar al hombre en justicia. Pero resulta que hay una pequeña diferencia entre la escritura y el evangelio. La escritura es inspirada por Dios,
mas el Evangelio es revelado por Dios. El apóstol Pablo nos declaraba con gran autonomía y autoridad: el Evangelio que yo recibí no es de hombres ni por hombres. Yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y como si fuese poco, es el Evangelio de Cristo tan celestial que cuando el apóstol Pablo fue llamado por el Señor y fue cegado por su gloria, al ser llevado al lugar donde envió a Ananías, allí se dio una declaración maravillosa, profética, sobre él. Y el profeta Ananías, al llegar a la presencia del apóstol Pablo, oró por él, recibió su vista, pero le hizo una declaración demasiado profunda, donde le declara: mira, hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido a ti para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de sus propios labios. Y son declaraciones demasiado profundas, porque al declararle conozcas su voluntad, es toda su voluntad, no es un poquito de su voluntad, sino toda. Veas al justo. ¿Quién es el justo? Dios, Cristo. Y oigas la voz de sus propios labios. Y esto es más adelante ratificado cuando nos hace una declaración profunda, donde nos dice: conozco a un hombre que hace 14 años, no sé si fuera al cuerpo o en el cuerpo, fue llevado al tercer cielo, al paraíso, donde vio y oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresarlas. De tal hombre me gloriaré, pero de mí en nada me gloriaré. Cuando el apóstol Pablo declaraba esto, estaba hablando de él mismo. Y esta declaración es la que nos enlaza al contexto, que ese evangelio que él recibió no fue de hombres ni por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Las escrituras fueron aprendidas por los profetas, algunos fueron dados directo por Dios, pero fueron las escrituras, fueron inspiradas. Los discípulos recibieron el evangelio de la circuncisión, como nos habla la palabra, pero al apóstol Pablo se le dio un evangelio distinto, el evangelio del Espíritu. Dice un hermoso texto muy conocido: porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si el creyente, el Hijo de Dios, hoy por hoy se alimenta del Espíritu y aprende a identificar el Espíritu del Evangelio, entonces va a poder ser vivificado y va a poder disfrutar del gozo y de la paz que el Señor ha prometido de manera muy rigurosa. Seguimos ahora a ver para qué nos sirve la ley. Vamos a irnos a Gálatas 3:19 y su bendita palabra nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vean lo hermoso. Dicen que la ley fue añadida a causa de la rebeldía, pero esa rebeldía, en la revelación que el Señor nos entregaba, fue programada, y fue programada para enlazar a la humanidad en pecado y desobediencia. Y ese enlace en pecado y desobediencia no fue orquestado por Jesucristo. Más adelante, en la parte final, podrán enlazar lo que estoy empezando a tocar en este momento, que de seguro es altamente controversial. Luego, veamos algo maravilloso. Romanos 10:4. Entonces, si nosotros vemos que
que la ley fue añadida a causa de las transgresiones para enlazar a la humanidad en pecado, que la ley, como dice otro texto, que por medio de ella es el conocimiento del pecado. O sea que la ley nos enseña qué es bueno y qué es malo, pero más nos enseña qué es lo malo. Ella, la verdad, es pura, es espiritual, es santa, es perfecta. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no somos santos ni somos perfectos. Para poderla cumplir, tendríamos que haber venido en un cuerpo sin el germen del pecado, como le correspondió a nuestro Señor Jesucristo. Pero como no tuvimos ese dichoso privilegio, sino que hemos vivido en un cuerpo de muerte, de humillación y de pecado, nos es imposible cumplirle a la ley. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 10, verso 4? Vean lo hermoso que el Señor nos declara y que muchos hemos pasado por estos textos, pero cuando ellos no están rodeados de una enseñanza contundente que lleva a verdades profundas, no le hallamos un sentido profundo o valioso. Nos dice así, nos dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y por qué esto? Porque el mismo Señor se dio cuenta que ese pacto no traía vida para sus hijos, y Él vino para cambiar el pacto. Porque si ese pacto primero hubiese podido justificar al hombre, como escrito está, no habría necesidad de un nuevo pacto. Y el corazón grande de toda esta revelación en este canal está centralizado en el nuevo pacto, porque así está determinado, que ese nuevo pacto está dado para los gentiles, no para los judíos, y nosotros somos los gentiles. Entonces, como somos los gentiles, es más que lógico que nuestras vidas sean regidas por ese pacto. Si este texto valioso nos remata al final, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es una noticia demasiado buena, por la cual, aún leyéndola, como el Señor mismo lo decía, que aún viendo y leyendo no entenderían ni captarían, pero gloria sea a Dios que estamos en el tiempo en que los sentidos son abiertos y los bloqueos en la mente de los cristianos son apartados para poder entender, discernir, asimilar y apropiarse de los tesoros y las promesas. En este momento entramos en la parte controversial del tema, que en los momentos que en los lugares celestiales, en la presencia del Señor, la recibimos, el piso espiritual que tenía fue movido por completo. Fue un terremoto espiritual donde yo tuve que decir, no, definitivamente ahora tengo que hacer un borrón y cuenta nueva y volver a empezar a aprender como el Señor quiere. El primer texto controversial lo vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 3, versos 14 y 15. Atentos, oídos, pueblo de Dios. Atentos, cristianos de todo el mundo. Este es el texto revelador para traer cambios de los paradigmas de la vida cristiana. Nos dice así, verso 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre
el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué nos está declarando aquí nuestro querido Señor? No solamente declaró estas palabras para el pueblo judío, porque muchos teólogos, pastores, doctores de la ley de estos tiempos me dirían: no, hermano, es que eso el Señor se lo habló al pueblo judío. Sí, textualmente lo habló para ellos, pero aquí hay una palabra muy específica que extiende esa palabra a nosotros. Primeramente porque dice en la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Pero en cuanto al texto, nos da una palabra muy clave que nos abraza a nosotros. Y dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, ese hoy es un hoy permanente y continuo para toda su iglesia. Dice: cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Ese velo es el velo que Moisés se colocaba cuando descendió del monte al recibir las tablas de la ley, por causa del resplandor de la gloria de Dios en sus ojos. Primeramente, era colocado porque Dios no quería que su pueblo colocara su vista en la gloria del antiguo pacto que resplandecía en el rostro de Moisés. Pero en el sentido profundo de la revelación es que cuando leemos el antiguo pacto, ese velo que se colocaba Moisés queda colocado en los ojos del creyente y no permiten que el creyente vea la gloria de Dios. Entonces nos remata el Señor en el verso 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Aún se extiende no solo a los ojos, sino al mismísimo corazón, casi a la fuente de la vida que emana del mismo corazón. Pero nos añade en el 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, parafraseándolo, nos quiso decir: cuando se conviertan al Evangelio del Espíritu, entonces ese velo caerá. Cuando se conviertan al Evangelio del Nuevo Pacto, ese velo se caerá y podremos disfrutar de esa gloria de Dios. Pero a continuación viene el texto más controversial. Y quizás muchos me dirían: hermano, pero es que usted está sacando el texto del contexto y está armando una doctrina. Sí, esto lo estoy tocando de esta manera porque esta es la parte revelada de parte de Dios. Y en las revelaciones divinas de su palabra encontramos versículos que se paran solos. No necesitan soporte ni del mismo capítulo en contexto, ni de otros capítulos. Por ejemplo, cuando el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es un texto que nos sirve de ejemplo para demostrar que hay textos que se paran solos. No necesitan respaldo ni del contexto ni de otros capítulos. Él tiene toda la autoridad. Con este ejemplo nos vamos a desplazar a este texto final, que fue el que el Señor nos dio, donde toda la estructura y el piso doctrinal fue removido. Pero hoy
es entregado para bendición de sus hijos en toda la tierra. Este texto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 13. Pero vamos a enlazarlo quizás desde el 11 o 12 para darle algo de contexto. Dice de la siguiente manera: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y aquí vamos al texto explosivo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué vemos aquí? Una declaración completamente profunda. Al decir nuevo pacto, estaba marcando ya el tiempo del fin del viejo. Pero aquí nos da una palabra muy contundente. Dice que cuando se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y el antiguo pacto, como carta doctrinal de la iglesia, no ha desaparecido. Como es un pacto de muerte, ese pacto se ha mezclado con el nuevo, y al mezclarse va a quedar leudado completamente y no va a producir el resultado que el Hijo de Dios espera, que se llama libertad. No quiero decir que debemos arrancar las hojas del antiguo pacto, no, porque ese antiguo pacto nos sirve para ir a recoger los tesoros de los proverbios de Salomón, nos sirve para ver qué pasó a lo largo de la historia desde el Génesis, nos sirve para ver todo el calendario profético que se confirma en el nuevo pacto, pero el aspecto al cual el Señor nos enseñaba era que como carta doctrinal el antiguo pacto debe desaparecer del panorama de la vida del cristiano. Y como remate explosivo de este tema, los voy a llevar a una reflexión que nos da un piso contundente sobre este tema. Para que exista la muerte, tanto en lo físico como en lo espiritual, textualmente por la palabra nos enseña que debe existir el pecado. ¿Por qué? El texto nos enseña porque la paga del pecado es muerte. Pero para que exista el pecado se necesita algo más. ¿Qué necesitamos? Que exista la ley, porque la ley es la que nos acusa como pecadores. Nos dice el texto que sin ley no se puede inculpar de pecado, pero si hay ley sí se puede acusar de pecado. Y para que exista una ley necesitamos que haya quien la coloque. Resulta, mis queridos hermanos de todo el mundo, que aquel que necesita matar es aquel quien pone la ley. Porque si no se coloca una ley, es imposible que haya pecado y que ella produzca la muerte. Y esta reflexión nos lleva a una conclusión demasiado ofensiva, explosiva, en la cual llegamos a concluir que el Dios eterno de amor, que es espíritu, teniendo la facultad de la omnisciencia, no sería el más indicado para colocar una ley. Aquel que colocó la ley fue el Dios de este siglo. Y muchos dirían, no, fue Dios quien nos creó. No, el Señor Jesucristo dice la palabra que Él nos adoptó para que fuésemos hechos hijos suyos. El Señor Jesucristo le declaraba a las multitudes en su tiempo, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? En otra parte el Señor les declaraba, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de él queréis hacer.
O sea que aquel que formó a Adán y le colocó la ley en el huerto del Edén fue el que mató a toda la humanidad. Y esa es la sorpresa que les destapo de parte del Señor para sus hijos en toda la tierra. Este ha sido todo este primer tema. Espero que va a haber un diluvio y una cascada de opiniones de todo orden, pero todo sea bienvenido y al menos si cumplo con hacer pensar a sus hijos, es más que suficiente. No siendo más todo por hoy, les deseo un buen tiempo para todos y que sigan creciendo y avanzando.